La violencia infantil es cualquier acto u omisión intencional o por negligencia o incumplimiento del deber de cuidado, destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes y que genere riesgo o daño a su salud, negligencia parental y cualquier otra forma análoga que ponga al menor en situación de riesgo o desamparo. Los artículos elevados por el Comité de los Derechos del Niño a la categoría de principios generales. Estos tienen mucha relación con los derechos de los niños que se encuentran en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algunos de ellos mencionan el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a abolir las prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud de los niños, a protegerlos de la explotación sexual y de la tortura. Violencia intrafamiliar. Los datos, la información y el conocimiento del problema no representa más que la punta del iceberg, una punta que para muchos aún se considera una cuestión privada. Violencia extrafamiliar. Se puede dar por medio de uso legal de disciplinas violentas o humillantes en instituciones, la explotación sexual, la pornografía infantil y la violencia física en el deporte. La violencia de género ocurre cuando a alguien se le niega o se le prohíbe el acceso a la educación solo por tratarse de una mujer, o cuando nos parece normal o hasta alentamos el que un hombre agreda físicamente a cualquier persona para resolver un conflicto. En este organizador tenemos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. En los tipos encontramos la física, económica, sexual, patrimonial y psicológica, que nos lleva a las modalidades que éstas tienen. Un ejemplo de ellas sería la familiar, institucional, el hostigamiento sexual que viven las mujeres en el día a día y en la comunidad. El bullying. Este se da mayormente en la escuela y se compone por los insultos, que pueden ser cara a cara, las cartas, notas y recados que se pueden dar por medios diversos. Estos pueden ser de manera física, directa o indirectamente. En la indirecta se presenta el robo y el daño de objetos personales. En la directa se presentan los golpes, patadas y rasguños. También pueden ser de forma verbal y social. En la social se da el correr rumores negativos, fomentar prejuicios, excluir a los padres y burlarse. ¿Por qué los niños se hacen violentos? Las evidencias obtenidas de investigaciones muestran que las formas de disciplina violentas y humillantes son importantes en el desarrollo de actitudes y acciones violentas desde una edad temprana. Que los infantes observen imágenes en ocasiones puede llevar a que realicen lo mismo que observaron. Esto mismo sucede con los juguetes, el cual se les hace fácil tomar uno y jugar con él de forma violenta. Es ahí cuando los infantes comienzan a generar la violencia entre ellos mismos. Existe una infinidad de consecuencias de la violencia contra los infantes. Estas nos darán el parteaguas para conocer si algún niño está siendo víctima de esta violencia. Un ejemplo de ello sería la depresión, el consumo de tabaco, el consumo indebido de alcohol y drogas, y en casos muy extremos, el suicidio o los embarazos no deseados. Tipo de maltrato físico. Las personas pueden comportarse con actitudes agresivas y destructivas, que generarán en el niño apatía, timidez y bajo rendimiento escolar. Maltrato sexual. Pueden presentar laceraciones, sangrado, ruptura del himen en mujeres, semen, etc. Puede generar miedo, culpa, desconfianza, enojo, pérdida o disminución de la libido. En el maltrato psicoemocional puede provocar que los infantes se aíslen, tengan tristeza, baja autoestima, inseguridad entre ellos mismos. Todo esto junto con el deterioro de las habilidades mentales, principalmente en el cognitivo y rendimiento escolar. Entre los tipos de maltrato encontramos el de abandono o negligencia. Este se da por la privación de atención y de cariño al niño.
se ve reflejado en ciertas ocasiones por la falta de higiene, por la desnutrición. Un ejemplo también sería la ropa inadecuada para el lugar o para el clima, por ejemplo si está haciendo frío y los niños no tienen un suéter. Y también viene de la mano con la asistencia irregular en la escuela y la apatía que ellos muestran dentro de la misma. El triángulo de la violencia. De acuerdo con Espinar, en el año 2006, la violencia directa es visible y se refiere a la agresión física, verbal o ambas. Se manifiesta en forma de conductas en las que la persona causante es fácilmente identificada, ya que se trata de un tipo de violencia que se vive cara a cara. Violencia estructural. Se genera en condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia social dentro de sociedades donde impera un poder desigual que otorga oportunidades de vida diferenciadas y distribución desigual de los recursos. A veces no es fácil identificar quién ejerce esta violencia. La pobreza o la injusticia laboral son ejemplos de este tipo de violencia. La violencia cultural es un ataque contra rasgos culturales e identidades colectivas de una comunidad o de algún grupo. Está presente también cada vez que se fomenta y justifica la violencia directa y estructural en cualquiera de sus formas. Si bien no es obvia, puede deducirse cuando en las prácticas o representaciones culturales la explotación, la represión y la exclusión se perciben como normales y naturales o simplemente no se captan como tales. El ataque o la negación de derechos a grupos humanos por el solo hecho de pertenecer a una etnia o una identidad sexual, como lo es la homosexualidad, son ejemplos de violencia cultural que se entrelazan con violencia estructural en tanto discriminan y marginan. Estas tres formas de violencia están estrechamente interrelacionadas. La violencia puede empezar en cualquiera de las esquinas del triángulo y por ello, para prevenirla, enfrentarla y eliminarla, se deberá actuar simultáneamente sobre los tres ángulos. La violencia invisible, que no se nota porque no deja moretones ni heridas físicas, se advierte en cambio por sus consecuencias emocionales, en las dificultades para aprender, en el caso de las alumnas y los alumnos, en los obstáculos para emprender y construir proyectos de vida positivos, en la afectación de la autoestima de quienes la padecen y con toda probabilidad en la reproducción de relaciones humanas violentas. El problema de esta violencia es que resulta ampliamente aceptada, tolerada y muchas veces incluso se exalta. En México, la situación de la violencia familiar y sobre todo el maltrato infantil son situaciones alarmantes y de urgente atención. Al respecto, mencionan que de acuerdo con datos de INEGI, en el año 2010 habían un total de 39.2 millones de infantes en el país, de los cuales 19.9 millones eran niños y 19.3 millones niñas. La primera causa de muerte e invalidez entre la población infantil es por abuso y maltrato, ocupando el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio de menores de 14 años entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También figura como primer lugar mundial en pornografía infantil.